nuestros pensamientos, nuestras emociones. Eres Rey, te reconocemos como Rey, Señor. Eres Rey. Reina con poder en nosotros. Hermano, hermana, pedile al Señor que reine en tu vida. Señor, venga tu reino, así como nos enseñó a orar el Señor. Venga tu reino, reina en nuestras vidas. Goberná en mi vida, Señor, reina en mi vida, en mi familia. Toma el control, Señor, de mi vida. Toma el control de mi familia, Señor. Donde está tu reino hay bendición. Reina en nosotros, Señor. Poderoso Espíritu de Dios. Poderoso Espíritu Santo. Pone adoración en nuestros corazones, en nuestras bocas, para poder adorarle al Señor. Porque el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Eres grande, eres fuerte, eres poderoso. Cristo es Rey. Cristo es Rey. Alegrate, iglesia del Señor, que nuestro Rey reina con poder en ese trono, en ese reino sempiterno, dice su palabra. Cristo reina con poder, porque todas las cosas fueron creadas por Él y por Él subsisten, porque Él reina sobre toda la creación, porque dice su palabra que Él creó hasta el malo para el día de la destrucción. De la misma masa, dice su palabra, hizo vasos de honra y vasos de ira. Los vasos de honra, está hablando de la iglesia. Los vasos de honra son para ser llenados con su espíritu. Aunque seamos vasos de barro, pero el contenido de esos vasos de barro es precioso porque es el Espíritu de Dios. Vaso de honra. Vasos para estar en la mesa del rey, para que el rey se sirva de esos vasos. Pero también hay vasos de ira que han sido formados, creados para la destrucción en el día del juicio del Señor. Dale gracias al Señor porque te escogió. Dale gracias al Señor porque te llamó como un vaso de honra. Santificate, como dice su palabra. Si somos vasos de honra, tenemos que santificarnos para limpiarnos, para que el Rey se sirva de nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Perdón por nuestras maldades, perdón por nuestras soberbias, Señor. Perdón por las cosas malas que hemos hablado, perdón porque nuestra mente ha pecado, Señor. Que la sangre de Cristo sea sobre nuestras vidas, purificándonos, Señor, de todo pecado, de toda maldad. Señor, abrir los ojos de nuestro entendimiento, iluminar los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocerte más, para que podamos entender tu palabra, Señor. Tu bendición está en la iglesia, tu bendición es la herencia de tus hijos, tu bendición es la herencia de la iglesia. Porque ya nos has bendecido con toda bendición espiritual, dice tu palabra, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso te damos gracias, porque la iglesia ya tiene la bendición. Iglesia, estás en bendición, camina en bendición, pensá en bendición. Habla en bendición. Señor, pones temor tuyo en nosotros, para que entendamos, para que tengamos persuadidos, Señor, de que siempre estás presente. Siempre estás presente, Señor. Siempre estás presente, Señor, porque has prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin de este mundo, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, pueden tomar su lugar.
Bien, vamos a comenzar. Busquen su Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20. Estamos grabando todas las enseñanzas para subirla a YouTube, para que sea difundida y la palabra, esta predicación puede llegar a muchos, no solamente a nosotros que estamos aquí, sino Dios nos da la posibilidad de que su palabra hoy llegue a muchas personas. No sabemos cuántas personas pueden llegar a este mensaje. Juan capítulo 12, versículo 20. El título del mensaje es Morir para llevar mucho fruto. Morir para llevar mucho fruto. Juan 12, 20. El título en mi Biblia dice: unos griegos buscan a Jesús. Juan 12, 20 dice así: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Versículo 23 dice así: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Que el Señor nos revele su palabra, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé humildad para recibir este mensaje. Primero tenemos que ver que del versículo 20 al 26 hemos leído, del capítulo 12 de Juan, dice que unos griegos habían subido 6 días antes de la Pascua a Jerusalén. Jesús ya estaba en Jerusalén. Estos griegos se enteraron que Jesús iba a estar en Jerusalén para la fiesta de las Pascuas. Se acercaron a un discípulo del Señor llamado Felipe y le dijeron que querían verlo a Jesús. Quisiéramos ver a Jesús, le dijeron. Felipe fue y le dijo a Andrés. Después fueron Andrés y Felipe a decirle a Jesús: Jesús, hay unos griegos que quieren verte. Y Jesús inmediatamente dice, en el versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús se entendió como una señal, que había llegado ya la hora para que Él sea glorificado, pero el ser glorificado no implicaba solamente ser glorificado, sino implicaba que iba a ser arrestado, iba a ser humillado, iba a ser castigado, azotado, todo lo que conocemos, todo el sufrimiento, el padecimiento del Señor, que iba a sufrir mucho, para luego morir en la cruz, derramar toda su sangre en la cruz y después ser sepultado y el tercer día resucitar, y ahí va a venir la glorificación recién. En esa resurrección es la glorificación. Pero Él no vio todo el sufrimiento, vemos que Él vio la glorificación. Él no dijo: hoy ha llegado la hora que tengo que sufrir. Aunque en otra oportunidad dijo: ha llegado la hora, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, dijo Jesús. Pero ahora dijo Él, en esta oportunidad dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él entendía que ha llegado su hora para cumplir su propósito, para que Él había venido a este mundo, para morir por los pecadores, para morir por los escogidos. ¿Sí? ¿Por qué Jesús entendió? La primera pregunta que hacemos luego de leer el texto, que había llegado la hora cuando estos griegos lo buscaron. Primero se cree que estos griegos eran un prosélito del judaísmo, un prosélito de seguidores de la religión judía. Eran unos judíos
se habían convertido a la religión judía, pero no eran judíos de raza, ellos eran griegos. Jesús entendía que los gentiles comenzaban a interesarse en él cuando los judíos lo comenzaron a rechazar. Era el tiempo en que la gente rechazó a Jesús. Era el tiempo en que ya no era el tiempo de fama, de popularidad de Jesús, sino era el tiempo que los fariseos, los judíos religiosos comenzaron a influenciar a las personas para que ya no lo quisieran a Jesús como antes. Recordemos que cuando Pilato puso a Barrabás y a Jesús, la gente pidió que suelten a Barrabás. Cuando decían, al que ustedes pidan, voy a soltar, voy a dejarlo libre. Y la gente eligió a Barrabás. Pero Jesús entendió que era el tiempo en que no era el tiempo de recibir honra, sino era el tiempo de recibir castigo. Era el tiempo que Dios había preparado para que venga el padecimiento de Jesucristo. No era el tiempo de recibir honra. Entonces Jesús entendió, los judíos ya no me quieren, ahora los gentiles me buscan. Ha llegado la hora de mi glorificación, ha llegado la hora. Esta era la señal que esperaba Jesús. Era la señal que determinaba que había terminado un tiempo en su vida, que los días sobre este mundo estaban contados, que había llegado el tiempo para el cual Él había nacido, padecer mucho por nosotros. Isaías lo decía de esta manera: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él recibió el castigo que era para nosotros. Pero Jesús en el versículo 24, si usted se fija, dice: de cierto os digo. Cuando Jesús dice de cierto os digo, verdaderamente lo digo. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. No era el tiempo Jesús entendió que no era el tiempo de recibir honores, sino era el tiempo de ser humillado. Pero Jesús dijo: es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera. Caer a tierra significa humillarse. Y Él se comparó con una semilla de trigo. Si la semilla de trigo no caía a tierra, no era sembrada en la tierra y moría, se quedaba solamente como una semilla, sola, y no podía ser fructífero. Acá Jesús nos da una enseñanza. Caer a tierra significa humillarse. ¿Cuántos recuerdan cuando se convirtió Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia? Y dice que en Hechos 9 no lo busque, dice que Saulo iba a buscar a los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo y pidió carta de recomendación a la sinagoga para que si encontraba algún judío que estaba practicando el cristianismo, adorando a Cristo, él lo iba a traer preso, o lo mataba, o lo traía preso y lo llevaba a Jerusalén. Tenía esa autoridad. Pero el Pablo dice que iba con un grupo de personas respirando amenaza, dice la palabra de Dios, y después una luz lo envolvió y cayó a tierra. Y cuando cayó a tierra, ¿qué pasó? Escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era la voz del Señor. Entonces la Biblia nos dice que Pablo tuvo que caer a tierra para poder oír la voz del Señor. Humillarse para poder escuchar la voz del Señor. Saulo cayó a tierra y escuchó la voz del Señor que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Dice: yo soy a quien tú me persigues. Yo soy aquel hermano, el cristiano, ese hijo mío que estás persiguiendo, soy yo, dice. Pero volvemos a Juan 12, cuando dice: es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Todos sabemos nosotros que para que una semilla pueda germinar, tiene que ser sembrada en la tierra. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la tierra con la semilla? La pudre, la mata. Dice que la tierra y la humedad que tiene la tierra hace que las paredes de la semilla se hinche y las paredes que la contienen la semilla se rompan. Entonces la semilla puede liberar todo su potencial de vida.
¿Sí? Usted sabe eso. No es necesario ser ingeniero agrónomo ni nada por el estilo para entender eso. La semilla tiene que ser sembrada para que la tierra cumpla la función de matar la semilla. Que esa semilla deje de ser semilla y se convierta en una planta. Y esa planta crezca y esa planta después dé mucho fruto. Y los frutos contienen más semilla aún. El caer a tierra es humillarse. Estaba buscando la etimología de la palabra humildad. La etimología, cómo está compuesta la palabra, cuál es el origen de la palabra. La palabra humildad viene del latín humilitas, humilitas. Tiene su raíz en humus, que significa tierra. ¿Sí? Entonces caer a tierra es humillarse. Reconocer que del polvo hemos venido y al polvo vamos a volver. Fuimos creados de la tierra. El polvo de la tierra tomó el Señor y nos formó a nosotros y sopló vida sobre el primer hombre, sopló de su espíritu y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces cuando nosotros nos arrodillamos, nos humillamos, estamos reconociendo, Señor, yo soy como dice el Salmo 103, el Señor se compadece de nosotros como un padre se compadece de su hijo, porque Él recuerda que somos solamente polvo, dice. Somos tierra. Y a veces nos creemos dioses. Yo puedo hacerlo, yo sé cómo hacerlo. Yo tengo capacidad para hacerlo. No necesito orar a Dios si yo puedo hacerlo. ¿Cuántas veces no lo dijo con palabras, pero con hechos lo demostramos así? Pero cuando nos arrodillamos, nos humillamos delante del Señor, reconocemos que somos seres limitados. La palabra humildad viene de la palabra de latín humilitas, que significa, tiene su raíz en humus, que significa tierra. La palabra humildad está relacionada con la aceptación de nuestras propias limitaciones. Esto lo saca el diccionario, ¿no? La palabra humildad, los sinónimos son bajeza, sumisión, rendimiento, me rindo al Señor. Cualidades muy humanas, dice, muy de la tierra, comparada con la de Dios, que está en los cielos. Me humillo reconociendo que soy un ser humano limitado y no soy Dios. El único autosuficiente es Dios. Nosotros somos seres dependientes. Quiero abrir un paréntesis breve. Ningún ser humano en esta tierra puede estar sin un Señor. Estamos con nuestro Señor Jesús, honramos al Señor con minúscula, el diablo. No, yo soy libre, yo hago lo que quiero. No, lo único que puede decir, yo hago lo que quiero es Dios. No, pero alguien me puede contradecir, si yo hago lo que quiero. No, dice la Biblia, dice mi Biblia que aquel que no adora a Dios, dice Romanos 1, 19 en adelante, aquel que no honra a Dios, sino adora a la criatura y no al Creador, Dios le entrega una mente reprobada para que cometa todo tipo de inmundicia. O sea, en otras palabras, Dios, esto ya lo dije en varias oportunidades, en otras palabras, Dios le está diciendo a aquel que no quiere someterse a Él, el que no quiere humillarse a Él, bueno, vas a hacer de acuerdo a la mente perversa que yo voy a darte. Entonces manda a Dios, como tiene a su servidor, al diablo, para que ponga pensamientos perversos. Esa persona peca de acuerdo podemos decir, que se entienda bien, a la voluntad permisiva de Dios. Volviendo, entonces cuando nosotros reconocemos, cierro el paréntesis y volvemos, cuando nosotros reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos que nosotros no podemos, no sabemos, que no podemos vivir sin Él, nos humillamos delante de Él. Reconocemos que hay un Señor, hay un Dios soberano. Pero Jesús decía acá, es necesario que caiga a tierra y muera, es necesario que me humille, el Hijo de Dios, hecho hombre, el Hijo del Hombre. ¿Alguna vez les dije por qué Jesús se llamaba el Hijo del Hombre? Él representaba a toda la humanidad, así como de Adán en adelante todos nos convertimos en pecadores porque el primer hombre, Adán, pecó. Entonces se lo llama a Cristo como el segundo Adán. Él viene a representar a todos los hombres, ya que el primer hombre
nos puso bajo pecado por su desobediencia. Jesucristo, por su obediencia, por su perfección, por su santidad, venía a traer salvación y justificación para nosotros. El Hijo del Hombre. Yo vengo a representarlo a ustedes. Vengo a obedecer la voluntad, la ley de Dios, para que el que crea en mí sea justificado. Eso decía, por eso Jesús se llamaba el Hijo del Hombre. Él nos decía el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Él vino como un ser humano, aunque era Dios, pero él era de carne y hueso, con debilidades, con tentaciones, pero no cometió pecado. Es necesario que me humille, es necesario que haya tierra y muera. Luego de humillarme, ¿qué tengo que hacer? Morir. Morir a toda carnalidad. Pablo lo dijo de esta manera en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es necesario que muera y lleve mucho fruto. ¿Qué pasa si la semilla no cae a tierra y es sembrada? Queda solamente una simple semilla. La semilla contiene una vida latente, una vida en potencia, un potencial de vida. Es increíble, ¿no? El poder y la sabiduría de Dios, que usted ve una semilla. Jesús decía de la semilla del grano de mostaza, la más pequeña de todas. Pero cuando es sembrada, luego crece y se transforma en un árbol grande, que muchas aves del cielo se refugian en él. El grano de trigo, Jesús decía que si no caía a tierra y moría, no iba a ser fructífero. Iba a quedar solamente como el profeta Jesucristo, que hizo muchos milagros. Iba a quedar solamente como el primogénito, el unigénito, perdón, del Padre. Pero él prefirió morir para dejar de ser el unigénito y pasar a ser el primogénito, dice Romanos 8:29. Entre muchos hermanos. Jesús murió para que de esa manera fructificó. Y el fruto de la muerte de Jesucristo, ¿cuál fue el fruto? La iglesia. Todos nosotros. Si Jesús no se negaba a sí mismo, no se humillaba, no obedecía al Padre, no iba a existir la iglesia. Amén. Es para decirle amén la palabra del Señor. La iglesia tiene un potencial también. Cada uno de nosotros tenemos un potencial, así como una semilla. Usted es una semilla. Dios puso en nosotros, dice en la primera carta de Juan, dice Juan que nosotros tenemos la simiente de Dios. En la versión original dice el esperma de Dios. ¿Cuántos saben cuando es formado el ser humano? El espermatozoide se une con el óvulo y se transforma en un embrión, y ese embrión se transforma en un ser humano. Pero ese espermatozoide, que es una parte microscópica, lleva toda la información del ADN del papá. El óvulo contiene todo el ADN de la mamá. Se une y forma un nuevo ser viviente, una nueva criatura, un bebé. Ese bebé luego llega a ser un hombre, una mujer. Así la semilla también contiene vida, tiene información genética. Si la semilla es de trigo, esa semilla tiene la información genética para que esa se transforme en una planta, en una espiga de trigo y dé muchas otras semillas de trigo. Si esa semilla es una semilla de una planta de naranja, lleva la información, el ADN, para que cuando sea sembrada se transforme, muera esa semilla y suelte y explote y manifieste, es la palabra correcta, todo el potencial de vida que lleva esa semilla. Nosotros somos, a veces el cristiano que no se humilla es una semilla, que tiene toda la información de Dios. Tenemos la simiente de Dios. ¿Usted lo cree? Estoy hablando con creyentes, ¿verdad? Creemos que tenemos la simiente de Dios. ¿Y dónde está la simiente de Dios? En el Espíritu de Dios que está en nosotros. Tenemos un potencial de vida. ¿Usted lo cree? Tenemos un potencial que todavía no se ha explotado. Dios puso, dice la Biblia, en su Biblia, en la Biblia que tiene usted en su mano, en su celular, dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, dice Efesios, que el poder de Dios actúa en nosotros. Dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el Espíritu que mora en nosotros. No es otro Espíritu, no es una porción del Espíritu Santo. No es un poquito del Espíritu, sino el mismo Espíritu. Nunca se preguntó por qué entonces, si el Espíritu Santo, el Espíritu de poder está en nosotros, ¿por qué
vivo como vivo? ¿Por qué recibo tantas bofetadas de Satanás o de sus demonios? Si quiere ponerlo de una forma más que se entienda. ¿Por qué a veces soy vencido o vencida por tantos problemas? ¿Por qué tengo tanto miedo de las personas o de la inseguridad? Se dice en la Biblia que Dios puso en nosotros el espíritu de poder. Dios nos ha dado, en la Biblia tenemos tantas promesas de Dios, tantas promesas de Dios, que pensamos que solamente son históricas, son para tiempos pasados, para otras personas. Dice Efesios 1 que Dios sujetó todo bajo la autoridad y bajo los pies de la, no tenga miedo de decirlo, de la, ¿quién es la iglesia? Diga, yo soy la iglesia. ¿Usted es la iglesia? ¿No se convence todavía? Esto es cuestión de fe. La pregunta recurrente es ¿por qué entonces tengo miedo? ¿Por qué tengo temor a la muerte? ¿Por qué tengo temor a una enfermedad? ¿Por qué tengo temor a las otras personas? ¿Por qué tengo temores? ¿Por qué soy tan fácil de vencer? ¿Por qué no se libera el potencial que hay en nosotros? Jesús dijo que si el grano de trigo no queda en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Dice que la semilla cuando cae a tierra sembrada, estoy repitiendo, lo que hace la tierra es, con su humedad y todas sus propiedades, es hinchar la semilla primero. Cuando se hincha la semilla y la humedad hace que las capas que la envuelven de las semillas se rompan y liberan lo que tiene dentro. ¿Saben lo que hace Dios con nosotros? Nos lleva por un quebranto, quiebra la dureza de nuestros corazones para que ese potencial que está acá dentro de nosotros se manifieste. Se manifieste en la vida. Dice la Biblia que en Romanos 8 que la creación toda gime a una para que se manifiesten, esperando que se manifiesten los hijos de Dios. ¿Por qué la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, esa iglesia de los apóstoles, tenía tanta manifestación del poder de Dios? ¿Por qué cuando más perseguían en la iglesia, más cristianos mataban, la iglesia más crecía y había más manifestación de poder? Si usted lee la historia de la iglesia, va a ver que la iglesia de Pedro cuando predicó en ese pórtico en el templo alto y se convirtieron 3.000 o 4.000 personas, había manifestación de poder. Los enfermos se sanaban, los demonios se liberaban. Los hermanos vivían en una comunidad cristiana donde la manifestación del amor era notoria para los demás. Dice que no había necesidad entre los hermanos porque no había mezquindad, había generosidad. Porque cuando los fariseos, el concilio ese de la secta judía, amenazaba a Pedro y Juan que si seguían predicando de Cristo lo iban a encarcelar, lo iban a azotar, y si seguían predicando lo iban a matar. Y ellos no callaron, dijeron ellos, juzguen esto, ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Obedecían a Dios. Porque cuando el emperador Nerón mataba a cristianos, lo ponían como espectáculo público en esos circos romanos y eran devorados por leones. Cuando los quemaban vivos, a familias enteras, por no negar el nombre de Jesús. ¿Por qué la iglesia crecía más, con más fuerza? Porque la iglesia no tenía tiempo para ser una iglesia orgullosa, soberbia, sino que era una iglesia que dependía del Señor. Una iglesia que vivía quebrada, quebrantada, con un corazón quebrantado, entonces manifestaba lo que tenía dentro, manifestaba el potencial de Dios. Pero hoy, ¿por qué la iglesia está como está? Cuando digo iglesia no digo solamente nosotros, ¿no? Hablo de todos los cristianos. ¿Por qué cuando leemos el libro de los Hechos decimos, ¿y esa manifestación de poder? ¿Y esa manifestación de Dios que había antes?
Porque ahora cuando alguien no predica el Evangelio se convierte en 3.000 o 4.000 o 5.000. Se convierten de verdad, arrepentidos. No solamente levanta su mano y hace una oración de fe que después nunca más se acuerdan de Dios. ¿Por qué la gente estaba tan dispuesta a dar la vida por Jesús? Porque manifestaba lo que tenía dentro. Manifestaba esa vida, no estaba solamente en una semilla. Yo soy hijo de Dios, decimos hoy. Yo soy hijo de Dios. El Espíritu de Dios está en mí, decimos, por fe. Pero hay manifestación de que el Espíritu Santo está en nosotros. Hay manifestación del fruto del Espíritu en nosotros. Hay dominio propio, hay amor, hay generosidad, hay tantas cosas que las nueve virtudes del fruto. Porque cuando oramos, no anhelamos la presencia de Dios. Saben que estaba estudiando en esta semana que la iglesia vive en una comodidad que es contraria, es enemiga de la presencia de Dios. La iglesia está muy cómoda. Vivimos en una comodidad. De ahí un libro que decía que la iglesia está acostumbrada a vivir en la casa del rey, pero sin el rey. Queremos disfrutar de las comodidades de la casa del rey, pero no nos importa el rey, no buscamos la presencia del rey. Sabemos que estamos en la iglesia, buscamos del rey cuando necesitamos algo, lo llamamos como a un delivery. Tráeme lo que necesito y luego retírate porque no quiero someterme, no quiero hacer tu voluntad. No estamos dispuestos a dar la vida por el Señor, no morimos a nosotros para que se manifieste. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No puedo vivir yo y Cristo, porque si vivo yo, reino yo, y Cristo no reina. Y Cristo no está en el lugar donde Él no reina. No está el rey mirándonos a ver si le dejo reinar o no. ¿Está reinando el Señor en mí o no está reinando el Señor en mí? Si no reina el Señor, reino yo. Y si reino yo, el aliado del yo, del ego, es Satanás. Pero no nos interesa, no quiero que Cristo reine en mí. Yo solamente quiero que Cristo cuide mi casa, me bendiga, me dé salud, me dé prosperidad, En esta Biblia dice que eso no existe. Eso no existe. ¿Reina Él o no reina? Alguien tiene que estar reinando en nuestras vidas, en nuestro corazón. Pero para que reine Él, yo tengo que caer a tierra, humillarme y luego morir. Jesús lo dijo de esta manera. Jesús lo dijo: el que quiera seguirme, que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera ser parte de mi iglesia, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Humillarme. Tomar su cruz es morir, para luego seguirle. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, dijo Jesús. Y todo aquel que pierda su vida por mi causa, la hallará. Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Dónde está la ganancia si no morimos a nosotros? Yo no quiero que viva, déjeme que hable un poquito de mí. Yo no quiero que viva Marcelo. Yo le voy a contar cómo es Marcelo. Marcelo tiene mal carácter, Marcelo es egoísta, Marcelo es bromista, Marcelo tiene maldad en su corazón. Yo digo, Señor, yo no quiero que viva Marcelo. Marcelo no tiene fe. Marcelo cree que él puede hacer todo por sus propios medios. Pero todo cambia cuando yo digo, Señor, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, como decía Juan el Bautista. Pero cuando se manifiesta Cristo, entonces sí hay amor. Entonces sí hay paciencia. Entonces sí ahí se ven los verdaderos frutos del Espíritu. Entonces sí tengo fe.
porque el que tiene fe es el Señor. El Señor dice que es el autor y el consumador de la fe. Él es el autor de la fe. De Él viene la fe. No viene del corazón del hombre la fe. La fe que le agrada a Dios. El que ama su vida la perderá, dijo Jesús. Seguimos en Juan 12, 25. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Así dice, ¿no? El versículo 25. Verso 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vamos a pasar a la segunda parte. Jesús dice, el que ama su vida la perderá. Lo mismo dice en Mateo 16, 24. No lo busques, vamos a seguir en Juan 12, 24, 25, 26. Entonces hay una ley, hay un principio espiritual. Si yo amo mi vida, no voy a sacrificarme por nadie, porque yo me amo demasiado para sacrificar mi vida por el Señor. ¿Cuántos, voy a hacer una pregunta capciosa, o sea, cuántos dicen que Jesús, cuántos pueden decir Cristo es mi Señor? Levanten su mano, ahora sí le voy a pedir que levanten su mano. ¿Cuántos reconocen a Jesús como el Señor de su vida? Amén, amén. Estamos en la iglesia, sí. Amén, por fe, aunque sea. Si nosotros, baje su mano, si decimos Cristo es mi Señor, entonces tenemos que, si hay un Señor, indiscutiblemente existe también un siervos, porque no hay un siervo sin Señor. No hay Señor sin siervos, quiero decir, y ni hay siervos sin Señor. ¿Cuántos creen que son siervos del Señor? Entonces quiere decir que hay un Señor. ¿Cuántos oran diciendo Señor? Cuando digo Señor, le estamos diciendo, he aquí tu siervo. Si alguien dice que es padre, porque tiene un hijo. Si alguien tiene un hijo, tiene un papá y una mamá. No nació de un repollo. Lo mismo si decimos Cristo el Señor, yo soy su siervo. Sigo, Señor, yo soy tu siervo, tú eres mi Señor. Hay una relación indiscutible en eso. Jesús dice, el que ama su vida la perderá. Si yo amo mi vida, no voy a poder servir. Pero el que aborrece su vida, quiere decir el que no está pendiente de su vida, sino está pendiente de Él, para vida eterna la guardará. Si alguien ama su vida en este mundo, lo siento, malas noticias. Hay un infierno que le espera. Lo dice el Señor. Verso 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Señor, yo quiero ir al cielo. No quiero ir al infierno. Servime, es el Señor. Pero para servirle al Señor tengo que morir. Porque Jesús lo dijo, tenés que negarte a vos mismo, tomar tu cruz y recién vas a poder seguirme. Y seguirle al Señor significa servirle al Señor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La honra de Dios es tema para otro mensaje de un par de horas por lo menos. Cuando Dios honra a alguien. La honra de Dios, un minuto de la honra de Dios, un minuto del favor de Dios equivale a muchos años de nuestro esfuerzo. Cuando Dios te honra, Él te levanta, Él te exalta. Y capaz que llegues al lugar donde nadie puede llegar con todo el esfuerzo de toda una vida. Ejemplo bíblico. Los hermanos de David, el ejército de Israel, se prepararon toda su vida para ser soldados del ejército de Israel. Practicaron con armas, practicaron con las lanzas, con la espada, con el escudo, para ser guerreros del ejército de Israel. Pero vino Goliat y tuvieron miedo todos los integrantes del ejército de Israel, incluyendo en ese ejército los hermanos de David.
Pero David tenía el favor de Dios, la honra de Dios. El favor de Dios es la honra de Dios. Todos aquellos que decían ser soldados de Israel estaban avergonzados y temblando ante la voz de Goliat. Pero vino uno que tenía el favor y la honra de Dios, David. En un día David hizo lo que los otros con muchos años no pudieron hacer, porque tenía la honra de Dios. Mató al gigante y la gente cantaba en todo Israel. David se convirtió en la persona más conocida de Israel. Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10.000. Tanto fue la honra de Dios sobre este pastor de ovejitas llamado David, que Saúl, el rey de Israel, con todo su poder, con toda su gloria, con todo lo que tenía como rey, tuvo envidia y celos de David. Cuando Dios te honra, la honra de Dios, un día de la honra de Dios va a equivaler por muchos años de esfuerzo del mundo. Uno puede lograr, con esfuerzo uno puede lograr muchas cosas en este mundo. Pero cuando Dios te honra, en un instante Dios puede cambiar tu vida. Pero dice Dios, dice el Señor, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La honra del Rey de Reyes, Señor de Señores sobre el siervo. Pero para que el siervo sea honrado por el Padre tiene que entender, tiene que ser un siervo humilde. Si no es humilde, no es siervo. Busque en Lucas 17:7. Lucas 17:7, rápidamente. Vamos a ver la humildad del siervo. Lucas 17:7. Siervos inútiles, tienen título. Versículo 7 del capítulo 17 de Lucas dice así: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Verso 18, Jesús otra pregunta que hace. ¿No le dice más bien, prepárame la cena y cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Esto el Señor Jesús está diciendo. Y otra pregunta para enseñar, hace el versículo 9. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor. Verso 10 dice así: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que Él os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Por qué dice esto el Señor? Nos dicen que Dios no está nunca en deuda con nosotros. Voy a repetir. Con esta enseñanza, con estos versículos del 7 al 10, el Señor Jesús nos da una enseñanza. Nos está diciendo que Dios no está nunca en deuda con nosotros. Que nunca nos podemos pasar en su servicio. Cuando ya hicimos todo lo que debemos hacer, de lo mejor posible, no hemos hecho más que lo que estábamos obligados a hacer. Alguien puede dar su vida al servicio del Señor y puede dar lo mejor al servicio del Señor. Puede sacrificarse mucho por el Señor y nunca el Señor va a estar en deuda con nosotros. No es un Dios tirano el que tenemos, no es un Señor tirano, sino es un Señor que aprecia, ama la humildad de sus hijos, porque Cristo fue humilde. Dice, estuvo trabajando todo el día, arando, apacentando ganado, llegó tarde. ¿Qué acaso pretendés que el Señor te diga, siervo, vení, sentate a mi mesa? No. Más bien le dice, prepárame la cena, cíñete y sírveme. El cíñete es esforzate y servime. Te queda algo de fuerza todavía, esforzate un poquito más, servime.
hasta que haya comido y bebido yo, dice el Señor. Y después de esto, come y bebe tú. Primeramente el Señor. Primero es el Señor. Me permite que la enseñanza sea más interactiva, podamos interactuar, podamos decirle al Señor nosotros, Señor, primero te tengo que servir. Dígalo. Primero tengo que servirte, Señor. Primero tengo que servirte, Señor. Luego que le sirvamos al Señor, recién el Señor va a darnos de comer y beber a nosotros. Señor, hace esto. Señor, que estás sordo. Señor, ¿por qué no lo haces? Servíme primero a mí, dice el Señor. Porque hay orgullo en tu corazón aún, en ese dolor, que está, de ese clamor, hay encerrado orgullo. No me querés servir. Hay algo que dijo una vez un pastor de Estados Unidos, que dijo: Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra comodidad. Y nosotros buscamos más nuestra comodidad que a Dios. Jesús lo dijo de esta manera: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Que Dios reine en tu corazón y que le obedezcas a Dios. Justicia es obedecerle a Dios. Y todas las demás cosas serán añadidas. Todo lo que necesitas viene por añadidura. Señor, yo quiero, ejemplo, cualquier casualidad es pura coincidencia. Señor, yo te pido por mis hijos, Señor, que están rebeldes. Anda a hablarle a otros chicos que están rebeldes. Después yo me encargo de tus hijos. Anda a predicar mi palabra a las familias que necesitan. Hablarle de mí a aquellos que te cuentan sus problemas y yo me voy a encargar de tus hijos. Primero servime, es el Señor. Pero para servirle tenemos que tener humildad. Tenemos que morir a nosotros. Porque cuando el ego, el yo, el ego, ese Dios con minúscula, ego, quiere que le sirvan a Él. Todo buscamos para beneficios nuestros. Dice la Biblia en Filipenses 2 que tenemos que procurar el bien del otro. En una oportunidad los discípulos del Señor se venían disputando quién era el mayor de ellos, a quién amaba a Jesús. Cuando Jesús esté en su reino, ¿quién va a estar a su lado? ¿Quién va a ser el segundo, el tercero de Jesús? ¿Sí? Juan y Jacobo querían, dice la madre, vino a interceder delante de Jesús por sus hijos. Señor, pone en tu reino, pone a un hijo mío a la izquierda, al otro a tu derecha. Jesús le dijo: no. El mayor es el que sirve. Si alguien quiere ser mayor en el reino de los cielos, tiene que servir. Y Jesús le dio muestra de servicio cuando se ciñó el toallón, agarró un fuentón con agua y jabón y puso a lavar los pies a cada uno de sus discípulos. Y Jesús dijo: si yo, siendo el maestro, lavo vuestros pies, ustedes tienen que hacerlo también. Mayor no es el que es servido, mayor no es el que recibe servicio, mayor es el que sirve. Mayor es el que sirve. Nos cuesta decir, ¿no? Nos cuesta, el ego no quiere, no me gusta eso. Marcos 9:35. Marcos 9:35. Marcos 9:35. Marcos 9:35 dice así: entonces él se sentó y llamó
Marcos 9:35, quiero leer de acá de mi Biblia. Marcos 9:35 dice así. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Si alguno quiere ser el primero, será el último y el servidor de todos. Queremos ser los primeros en recibir la bendición, la promesa de Dios. Queremos que apenas yo le pida al Señor, Él conceda los deseos de mi corazón. Ese es el primero en la fila. Dice el Señor, poneme en primer lugar, como le compartí a los hermanos en el grupo de WhatsApp. Yo mientras escribía eso pensaba, si nosotros le ponemos en primer lugar a Dios en nuestra agenda, Dios también nos va a poner en primer lugar en su agenda. Pero a veces nosotros dejamos a Dios el último y Dios nos enseña, me dejaste al último. No es rencoroso, no es por revancha, pero Dios nos quiere enseñar siempre. Aquel que quiera ser el primero tiene que ser el último, el postrero de todos y servidor de todos. Tenemos que servir porque el Señor dio muestra de servicio. Cuando servimos, damos muestra de humildad y que somos verdaderamente discípulos del Señor. Si Él sirvió siendo el maestro, ¿por qué yo no voy a servir? Si somos siervos inútiles, ¿por qué voy a pensar que si yo algo hago para el Señor va a estar en deuda conmigo? Si todo lo que hice es mi deber de hacer porque soy su siervo. Siervo significa, ¿sabe cuál es la verdadera palabra que está escrita en la Biblia, en el original siervo? Esclavo. Soy esclavo del Señor. ¿Cuántos conocen lo que significa esclavo? El esclavo no era dueño de su familia, de sus hijos. La casa donde vivía no era de él, era de su señor. La cama donde dormía no era de él, era de su señor. El esclavo no podía decir, bueno, voy a irme a tal lugar. No, mi señor, ¿usted me permite que yo vaya? El esclavo no tenía decisión propia porque su vida no le pertenecía a él, le pertenecía ¿a quién? A su señor. Ser siervo significa que todo lo que tenemos es del Señor. ¿Alguna vez vio que el esclavo, alguna película, alguna novela de esclavos donde el esclavo se casaba, le pedía permiso a su señor si podía casarse con esa mujer y después tenían hijos, y los hijos de esos esclavos, ¿de quién eran? ¿A quién le pertenecían? A su amo. Si le pertenece al Señor y el Señor nos dio para que lo cuidemos, ¿por qué a veces lo descuidamos tanto? ¿Por qué no le hablamos del Señor? ¿Por qué no lo traemos al servicio del Señor? ¿Por qué a veces queremos enseñar a nuestros hijos solamente con palabras y no con nuestros hechos? El Señor nos va a preguntar, Jesús dijo, en aquel día vamos a estar delante del Señor, ¿qué hiciste con lo que te di? Cuando habla la parábola de los talentos, pensamos que son las monedas, solamente el talento es lo que nos da el Señor. ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con la inteligencia que te di? ¿Qué hiciste con la capacidad que te di? ¿Qué hiciste con todo lo que te di? ¿Qué hiciste con todo lo material que te di? Con toda la riqueza que te di. ¿Qué hiciste? No, tuve miedo, la guardé, Señor. Con los hijos que me diste, Señor, yo le di libertad. Ah, quisiste ser más bueno que yo. Dice que ellos decidan. Por cada cosa que nos dio el Señor vamos a rendir cuenta, porque Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Pablo lo decía de esta manera, somos administradores. Yo soy un administrador de la gracia del Señor. Donde está mi siervo, donde estoy yo, va a estar mi servidor, dijo Jesús. Él está en los cielos, nuestro Señor. Si nosotros le servimos, nuestro destino final es allá en los cielos. Pero acá en la tierra, ¿qué dice el Señor? Y vamos a recibir la honra del Señor. ¿No es una buena noticia eso? ¿No es una buena noticia que el Señor nos distinga entre todos? Vos, te digan.
Entre toda la fila de empleados, todo lo que están esperando quizás una vivienda, que están esperando el milagro de Dios, todos oran a Dios, todos le piden a Dios, todos lloran delante de Dios. Pero dice el Señor, la honra viene para el que me sirve. La honra de Dios es la corona de favores del Señor, la distinción del Señor. Todos son hijos. No digo que van a ir al infierno, los que son de la iglesia, todos son hijos. Pero el Señor distingue, recompensa, premia con su honra al que le sirve al Señor. Ningún servicio del Señor es en vano. Quiero leer unos versículos. Primera de Corintios 15, 58, ya para ir terminando. Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58. Dice así. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir que algo que no sea en vano? Todo tiene su recompensa. No esperemos la recompensa del pastor, del hermano, del vecino, no. La recompensa viene del Señor. No es en vano el servicio del Señor. Todo vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. Romanos 12, 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La recomendación de la palabra de Dios es que en lo que requiere diligencia, en lo que requiere que seamos prácticos, en lo que tengamos que hacer, en la diligencia, en la misión que tengamos que cumplir, no perezosos. No estoy cansado. Fervientes en espíritu. ¿Qué es ferviente en espíritu? Con fuerza espiritual, nuestra oración ferviente, dice al Señor. Ferviente quiere decir ponerle todas nuestras ganas al Señor. No servirle de mala gana, sirviendo al Señor. Esa es la actitud que tenemos que tener como hijos, como siervos de Dios. Lo último, no sé si esto iré a predicar el domingo, un adelanto, pero que tiene que ver con la predicación, con la serie de predicación, busque en Cantar de los Cantares, capítulo 5, quiero compartir a mis hermanos. Cantar de los Cantares, después de Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Si no ha leído alguna vez Cantar de los Cantares, no es una carta romántica, sino es la relación del Señor con su esposa, la iglesia. ¿Sí? Acá es Salomón con su amada, pero acá tenemos que tener la visión, como dice el apóstol Pablo, sin el velo puesto, sino a cara descubierta con la revelación del Señor, que es cómo el Señor ama a su iglesia y cómo su iglesia tiene que amarle al Señor, cómo tiene que ser la relación entre Cristo y la iglesia, entre nosotros y el Señor. Cantar de los Cantares 5, 2, vamos a leer. El tormento de la separación. ¿Lo encontró? Mire qué dice acá. ¿Ya está? Yo dormía, pero mi corazón velaba la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está cubierta de rocío, mis cabellos de la humedad de la noche. Esto le decía el amado a su amada, el Señor a su iglesia. Versículo 3. Me he quitado la ropa, la respuesta de la iglesia, de su amada. ¿Cómo vestirme? ¿Cómo vestirme otra vez? Ya me he lavado los pies. ¿Cómo ensuciarlos de nuevo?
mi amado metió su mano, fíjese cómo insiste el amado, mi amado metió su mano por el resquicio de la puerta y mi corazón se conmovió dentro de mí. Me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra de mis dedos, corría la mirra sobre el pestillo de la cerradura. Verso 6. Abrí a mi amado, pero mi amado se había ido, ya había pasado. Y tras su voz se me salió el alma, lo busqué, mas no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me encontraron los guardias que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me arrebataron el manto de los guardias de las murallas. Hasta allí nomás, hasta allí nomás. No quiero irme del tema. Acá dice que el amado llamaba, golpeaba la puerta de su ventana. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Apocalipsis 3:20. Este cuadrito cada vez que entiendo por qué está acá. Y llamo, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a tener intimidad. Acá dice que el amado golpeaba la puerta y su amada, ¿cuál fue la respuesta? Ya me saqué la ropa, otra vez me tengo que cambiar. Oh, ya estoy en la cama, estoy cómoda. Otra vez tengo que levantarme, cambiarme. Y el amado abrió la puerta, estoy afuera, me está cayendo el rocío de la noche, quiero entrar. Pero ya me lavé los pies, si me levanto me voy a ensuciar los pies nuevamente y me tengo que volver a lavar los pies. Y después dice que el amado metió la mano y dice, bueno, está desesperado, bueno, me levanto recién. Y cuando fue, abrió, dice que tocó la ventana, el pestillo, la palabra, de la ventana y dice que sus dedos goteaban mirra, porque su amado había puesto su mano, de mirra el perfume, el aroma, había tocado esa ventana. Y ella cuando tocó el pestillo de la ventana, dice que todavía tenía la mirra de su amado, el perfume de su amado, pero su amado ya no estaba. La iglesia cuando el Señor nos llama, ¿cuántos? No levante su mano, no levante su mano. Nos llama a las 4, 5, 6 de la mañana. Quiero tener intimidad, quiero que venga a mi presencia. No, levantarme, ya estoy en la cama, está calentita la cama. No, ¿para qué? Te llama la iglesia, golpea la puerta de tu corazón el Señor. No, me lavé los pies. No, ¿para qué? No quiero salir de mi comodidad. No quiero cambiarme, no quiero volverme, me voy a ensuciar los pies otra vez, lavarme los pies. Pero cuando queremos salir, espero que no sea tarde, que solamente quedemos con el perfume del Señor y nuestro Señor, nuestro amado ya no esté. Dice que salió después a buscar a su amado. ¿Y qué pasó cuando salió? La golpearon. Yo cuando leía esto pensaba, por eso vemos tantos hermanos golpeados, que les roban las cosas, que nos roban las ilusiones, los sueños, que recibimos tantos golpes, porque estamos desesperados buscando a nuestro amado, pero cuando Él nos llamó no quisimos salir de nuestra comodidad para abrirla y encontrarnos con Él. Y solamente nos quedamos, dice, con el perfume. Así como cuando a una persona amada que ya no está, olemos la ropa, el aroma de mi amado, pero el amado ya no está. Porque no queremos salir de la comodidad, no queremos servirle. No, servirle ¿para qué? Estoy tan cómodo en la casa, mi casa tiene internet, tiene 100 y pico de canales, estoy en la computadora, justo me iba a tomar un cafecito. No, irme a hablarle del Señor a alguien que está tan lejos, no. Despertarme tan temprano, ¿para qué? Si Dios lo mismo me escucha desde la cama. ¿No estamos dispuestos a pagar un precio por el Señor? Servirle al Señor significa sacrificar mi comodidad. Eso significa morir. Caer a tierra, humillarme y morir. Sacrificar mi comodidad. No ir a una reunión de los miércoles porque si el domingo voy. Y si te morís hoy, no te digo que te vas al infierno. No estoy poniendo en juego la salvación es del Señor. Estoy poniendo cuando estemos delante de la presencia de Él,
¿Cómo vamos a mirarle a los ojos al Señor? Decirle, Señor, hice todo lo que tuve al alcance de mi mano hacer. Todo lo que mi fuerza me dieron y todo lo que me mandaste a hacer lo hice, Señor. No sé si mal o bien, pero lo hice. Intenté hacerlo. Te busqué. Las veces que ya golpeaba la puerta de mi corazón, salí de mi comodidad y fui a tu encuentro, Señor, porque quiero estar contigo. Anhelo en tu presencia. Anhelo estar con mi amado. Hoy la iglesia quiere vivir en la casa de su amado, pero sin su amado. Porque no quiere salir de la comodidad, esa es la verdad. No queremos salir de nuestra comodidad. No, una reunión de los miércoles implica venir de tan lejos. No lo digo por nadie, no lo digo por nadie. Lo digo porque yo una vez también fui oveja de alguna congregación. Significa salir de la comodidad. ¿Qué acaso no vale la pena salir de nuestra comodidad por aquel que dio todo por nosotros? Tenemos que, hermanos, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos para ser examinados. Como dijo el Señor, le hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Y yo quién soy para ustedes? Les pregunto primero, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Jeremías, Moisés, uno de los profetas. Bueno, ellos no me conocen, no importa. Y mirándole a los ojos los discípulos dije, ¿y yo quién soy para ustedes? ¿Yo quién soy? Tú eres el Mesías, tú eres mi Salvador. Tú eres el Hijo del Dios viviente, le dijo Pedro. El Señor nos pregunta ahora, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Soy su amado? ¿Quieren estar conmigo? ¿Quieren servirme? No estés pensando que el pastor está pensando que ahora que quiere que le limpie el piso, que le lustre los zapatos, que dejen su billetera en el ofrendero. No, eso es ser mal pensado. Eso no tener la mente de Cristo. Queremos servirle a Él. Anhelamos su presencia más que cualquier otra cosa. Estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort, dejar nuestra comodidad con tal de agradarle a Él. Saben que cada persona, cada discípulo del Señor que aquí el Señor llamaba, dejaba todo lo que tenía. Pedro dejó la barca, dejó las redes, dejó su negocio de pesca porque él vivía de la pesca. Señor, yo te voy a seguir. Ven, Pedro, tú vas a ser pescador de alma. Zaqueo, que era una persona que robaba a los demás, estafaba a los demás. Cuando el Señor entró a su casa, dijo, Señor, todo lo que tengo voy a darle a los pobres. Y a las personas a quien le he quitado plata le voy a dar 4 veces más. Eso es arrepentimiento, cambio de actitud. Eso es reconocerle al Señor. Y así cada persona a quien el Señor le miró y ellos miraron al Señor a sus ojos, se enamoraron del Señor y dejaron todo por Él. Salieron de su zona de confort, de su comodidad. Estuvieron dispuestos a pagar un precio por el Señor. Pero dice que la salvación es gratis. No estoy hablando de la salvación. Estoy hablando de estar con nuestro amado, salir de nuestra cama cómoda en el horario que Él nos llame para estar a solas con Él en oración. No, el pastor ya se ha vuelto místico, dice que el Señor solamente está cuando doblamos nuestras rodillas. No digo yo, lo dice el Señor. David decía, de madrugada te buscaré, Señor. Mi alma te anhela, aún mi carne te anhela, decía David. Deseo tu presencia, aún mi carne, mi cuerpo desea tu presencia. Nosotros que el Señor nos dio a su Espíritu, nosotros que somos aquellos que los profetas vieron y anhelaron vivir este tiempo que vivimos nosotros, nosotros que podemos llamarle a nuestro Dios Padre, privilegio que no tuvo David, ni Moisés, ni Elías, ni Eliseo, ni Abraham, ninguno de los profetas ni de los patriarcas, nosotros que podemos llamarle a Dios Padre. Necesitamos a veces que el Señor, queremos que el pastor nos hable, nos anime. Yo lo único que puedo hacer es predicar lo que dice la palabra. La palabra de Dios es poderosa, pero ahora queda parte suya la responsabilidad de cada uno de buscar al Señor, de mirarse hacia adentro y decir, Señor, yo quiero pagar un precio por tu presencia.
Yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que tu presencia habite en mí. Y por donde vaya yo estar convencido, estar persuadido de que tú estás conmigo. Porque nosotros, ¿sabes? Yo, testimonio, yo siempre dije que el Señor está conmigo, pero muchas veces no sentía que el Señor estaba conmigo. Y usted me habrá escuchado decir de este lugar que el sentir no es fe. Yo tengo fe que Dios está conmigo, pero muchas veces ese decir que Dios está conmigo dio evidencia que no era cierto, que yo creía que Dios estaba conmigo, porque muchas veces tuve temores, tuve miedo y temblaba ante ciertas situaciones. Pero es algo diferente cuando nosotros decimos con nuestra boca que el Señor está conmigo y creemos, pero otra cosa es muy diferente cuando estamos persuadidos, convencidos de que Dios está conmigo. Porque yo estuve con Él. Yo estuve con Él. Yo estuve con Él esta mañana, estuve con Él esta tarde, yo estuve hasta antes de venir aquí, yo estuve con Él. Él dice que Él da pan al que come, a aquel que tiene hambre le da de su pan. Yo tengo hambre de la presencia de Dios. Yo tengo hambre de Él, quiero conocerle más a Él. Yo le pido al Señor que cada uno de ustedes pueda tener ese hambre y no ser como esa amada que cuando su amado golpeaba la ventana para que abra, dijo: no me quiero levantar, ya me saqué la ropa, no quiero cambiarme, tomar el trabajo de vestirme nuevamente y ensuciar mis pies. Estemos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor, porque puede ser que un día nunca más escuchemos el llamado a la puerta de nuestro corazón, y ahí tenemos que estar alerta. Que cuando le clamemos al Señor, nuestra oración rebote en el techo o en las paredes. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor, a la iglesia de Laodicea, una iglesia tibia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Servicio al Señor, humillación, morir a nuestras pretensiones, seguirle, servirle, pedirle al Señor que nos dé ese amor para estar dispuesto a dar nuestra vida por Él. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Esa es la iglesia que el Señor le dice, como dice en el libro de Job, cuando estaban reunidos todos los ángeles y estaba Satanás ahí: este es mi siervo Job, varón recto, no hay otro como él. El Señor Jesús lo dijo de esta manera: muy bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa y deleítate en el gozo de tu Señor. Yo anhelo escuchar esas palabras cuando esté delante de Él. Y no bajar mi mirada avergonzado: Señor, mal siervo he sido, Señor. Sino decirle: Señor, acá está tu siervo, Señor. Muy bien, siervo, que me diga el Señor. Padre, oramos al Señor.